Entre 2012 y 2014, el terror de la capital de Tamaulipas, el municipio de Ciudad Victoria, era un tipo llamado Juan Fernando Álvarez Cortés, un sanguinario jefe de los Zetas que parecía haber nacido con armamento infinito para asesinar personas como si despoblar el estado fuera su misión. Le decían el Ferrari por su afición a los autos de lujo y era un astuto jefe criminal. Entendía por sobre todas las cosas que el dinero es la base de todo poder delictivo. El Ferrari mantenía un férreo control de la extorsión en Ciudad Victoria. Quienes lo investigaron dicen que incluso la mitad de la capital estaba a sus pies. Pero un negocio sucio destacaba entre todos por la libertad financiera que le proveía. El Ferrari era el dueño en las sombras de la UAT, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, su gran caja chica. Nación Criminal con Óscar Valderas. El Ferrari no solo usaba las facultades de la universidad como centros de reclutamiento de porros para convertirlos en halcones, narcomenudistas y sicarios. Su lógica iba más allá de eso. Logró con amenazas la contratación de personeros que tenían influencia en los contratos de obra pública para hincar el diente en el presupuesto que tenía la universidad y así hacer jugosos negocios al amparo del dinero del erario. Por ejemplo, el Ferrari logró la contratación de un tal Héctor Alejandro Villagarcía, un falso jefe de área de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, supuesto responsable de asuntos estudiantiles. Su función era sencilla: organizar sorteos oficiales cuyos premios extrañamente nadie ganaba y que terminaban en manos del cártel. Lo mismo con falsas graduaciones, vales de gasolina, encuentros académicos y convenciones, eventos con cargo al presupuesto de la universidad que nunca se realizaban y que los Zetas cobraban. En 2017, Villanueva García fue capturado tras varias denuncias de familias tamaulipecas que lo acusaban de tener un doble trabajo. Por un lado, funcionario universitario, y por otro, desaparecer alumnos de la UAT que no compraban sus boletos para falsas rifas. Tras su detención, se supo que incluso operaba con un alias en la estructura del cártel, el Huevo Barrientos le decían. También se reveló que el crimen organizado sabe meterse en las aulas de las escuelas para obtener negros beneficios. En México, hay una larga pero reciente historia de infiltración del crimen organizado en los planteles. La mayoría de las veces, el crimen organizado busca tres cosas cuando se enquista en las aulas. 1. Convertir estudiantes en reclutas para sus actividades ilícitas, ya sea sicarios o vendedores de productos ilícitos, que pueden ser desde drogas hasta vapeadores que hoy se encuentran en el mercado negro. 2. Lograr que los profesores entren al círculo cercano e íntimo de los estudiantes, para saber quiénes tienen familias con dinero y poder extorsionarlos o secuestrarlos. Y 3. Obtener contratos para suministrar falsos bienes o servicios con el fin de mezclar ese dinero limpio con dinero sucio y que sus ingresos no puedan ser rastreados por las autoridades. Básicamente, el blanqueo de capitales. Lo sabe bien, por ejemplo, la Universidad del Valle de México, este gran conglomerado de universidades privadas, que en 2015 anunció el cierre definitivo de su campus en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por las extorsiones y amenazas del Cártel del Golfo. Así, 700 estudiantes perdieron de golpe sus estudios y la violencia les dejó dos opciones: irse becados al plantel de Monterrey, Nuevo León, o terminar sus estudios en línea, agazapados en sus recámaras. En 2022, la Universidad Autónoma de Querétaro emitió una alerta abierta a sus alumnos y profesores por los recurrentes casos de intentos de extorsión y suplantación de identidad. Y este año, en febrero, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cerró definitivamente su sede en el municipio de Jalapa, ante las amenazas y extorsiones contra estudiantes por parte del crimen organizado, lo que interrumpió principalmente los estudios de quienes buscaban graduarse de la carrera de acuacultura. Una fuente de MBS Noticias, que pidió permanecer en el anonimato, contó que en la actualidad la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca sufre el mismo problema. Al menos una decena de funcionarios encargados de administrar sus recursos financieros deben primero suplantar al crimen organizado y después al alumnado. Simulan contratos de compra de sedes académicos, remodelaciones y hasta graduaciones para transferir el dinero a organizaciones criminales. Lo mismo aseguró esa persona consultada que trabaja en la SEP. Ocurre en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde en 2020 ocurrió un caso similar. Juan Eulogio Guerra, en aquel año director general de Recursos Humanos de la universidad, fue acusado por la UIF de operar una red de lavado de dinero para ni más ni menos Ismael El Mayo Zambada. No solo estudiantes egresan de nuestras universidades públicas y privadas, también dinero sucio del crimen organizado, con el que se paga la guerra que todos sufrimos.
Oscar Valderas, hermano, qué gusto verte con toda la admiración, siempre. Qué gusto, Hombre, ¿cómo hermano, al estás? contrario, todo bien, buenos días, afortunadamente. Tráenos una buena, güey. ¿Te acuerdas que antes hacías buenas noticias? Sí, ya extraño hacer ¿Qué buenas pasó? noticias. Este es como el momento down de la semana, ¿no? Sí, además está Ya sé. lloviendo, todo está triste y luego pues la historia otra vez está muy... Pues es que es lo que es la realidad del país, aunque mucha gente no quiere ver esa realidad y dice que para qué decimos esas cosas, porque nomás estresas a la gente. Pues mira, sí, es cierto, porque Ujú. las universidades Sí. se han vuelto un gran negocio para el crimen organizado. Uno pensaría que únicamente una universidad le puede servir al crimen para, no sé, tener estudiantes que distribuyan droga, ¿no? Por ejemplo, digamos, el estilo más antiguo, lo que encontramos, por ejemplo, en algunas universidades públicas principalmente. Pero en universidades privadas también se han encontrado fenómenos que los grupos criminales enquistan a sus integrantes en departamentos importantes, académicos, de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos económicos, y a través de esos personajes que pasan como personas las más presentables, los más honorables, gente de corbata, que el típico profesor, pues son quienes se dedican a sacar los contratos de obra pública, simular graduaciones, rifas, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, simulaban fiestas con graduaciones o convenciones académicas. Evidentemente hacían contratos para bienes y servicios que nunca se entregaban y el dinero iba a parar al cártel. Y eso es está replicándose en muchas universidades. A mí me contactó una fuente de la SEP que me dijo, eso está pasando en la Universidad la Benito Juárez, que es la de Oaxaca, dijo, y está pasando también en la Universidad de Colima. Son profesores, no estamos hablando ya de el señor narco que llega con el sombrerote y la bota y llega con el arma a amenazar y ahora le van a distribuir mi droga, sino personas con grados académicos, con vidas aparentemente honorables, que llegan a los departamentos de las facultades y que tú perfectamente puedes decir, profe, maestro, que trabajan para el crimen organizado. Pero qué, o sea, lo que hacen es fingir, simular estos eventos, estas cooperachas y se las clavan, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Tú te acuerdas que mucho del esquema, por ejemplo, de la estafa maestra, que fue reportada, Es que es lo que te iba a decir, es como la estafa maestra. tenía que ver con que las universidades simularan algunos contratos, supuestos servicios, y por ahí se desviaba el dinero. Muchos eran por documentales. Exacto. Contrataban a la universidad en Hidalgo, por ejemplo, fue una broncototota. Contrataban a la Universidad de Hidalgo para hacer un supuesto documental que costaba 5 millones de pesos y no hacían nada. Bueno, ni el guión del documental existía. Ajá. Bueno, en la universidad, ahora que lo comentas, la Universidad de Hidalgo tiene funcionarios, altos funcionarios cercanos a un exrector presos. Sí, claro. Por es un escándalo aquello. Y ese mismo modelo que iniciaron algunos empresarios corruptos, pues lo copiaron justamente del modelo del crimen organizado. ¿Por qué las universidades? Porque en el fondo se trata de fondos bastante opacos, ¿no? Incluso muchos patronatos solamente conocen el destino de ese dinero un puñado de personas, a pesar de que son recursos públicos. Estas universidades muchas veces están financiadas con dinero público. Y hay otros casos, por ejemplo, universidades privadas, como la UVM, que tuvo que cerrar su campus en Nuevo Laredo a partir de la cantidad de extorsiones y de amenazas que recibieron. Ahora, ¿quién extorsiona realmente en todo el relajo que tenemos hoy día en el mapa criminal? Porque pues estamos acostumbrados al narco, pero ya narco se escucha tan old fashion. Claro, sí. O sea, la neta es que ya son otros grupos y no sé qué tan relacionados están, por ejemplo, con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cártel de Sinaloa. O sea, parecen ya como grupos criminales independientes que se dedican a la extorsión, por ejemplo, en este caso, o de plano a la estafa. O sea, me suena como un derivado de los que luego te marcan por teléfono y te quieren estafar. Claro. O sea, de ese tamaño ya va por ahí. ¿O qué tan ligados están a los grandes grupos criminales este tipo de estafas? Mira, yo creo que ya realmente, como tú dices, hablar de cárteles de las drogas realmente ya es un concepto en desuso, ¿no? Sí. O sea, el cártel era un concepto en los años 80 que además detectaba prácticamente entre el 80 y el 95% de sus ganancias venían de la droga, principalmente marihuana y cocaína. Hoy, por ejemplo, el Senado tiene un estudio en el que calcula que más o menos lo que llamábamos antes cárteles de las drogas, hoy empresas criminales, solamente obtienen del trasiego de drogas entre el 5 y el 10% de sus ganancias. Ok. Nada.
Fíjate, por ejemplo, el negocio del fentanilo vale $1,000 millones anuales, de acuerdo con el Congreso de Estados Unidos. El tráfico de migrantes indocumentados, $13,000 millones, 13 veces más. ¿Pero lo siguen haciendo estos mismos líderes de grupos criminales? Es que ya no hay grandes liderazgos verticales. Ya, Cuando el cártel de Sinaloa existía como un grupo monolítico, pues tenías al Chapo a la cabeza y era el indiscutible líder. Cuando tenías, por ejemplo, al cártel del Golfo como un grupo hegemónico, tenías sin duda a los Treviño, o tenías a los hermanos Z40 y Z42. O así pasaba también con el cártel de Juárez o con el cártel de Tijuana. Eran empresas familiares monolíticas. Hoy ya no existe el cártel del Golfo en términos concretos. Existen los Escorpiones, los Metros, los WRs, los Zetas ya no existen. Existen el cártel del Noreste, los Zetas Sangre Nueva, los Zetas Vieja Escuela. El cártel de Sinaloa tampoco existe ya como tal. Existen los Chapitos, los Damaso, los Mayos, el cártel Caborca. Lo mismo pasa con Chapo Isidro. Exactamente. Entonces, cada uno de ellos necesita una gran cantidad de recursos económicos para poder liberar la guerra, porque ya no solamente están enfrentados con los de otros, sino con los de casa. Y diversificando el negocio, aunque sigue siendo de la misma empresa, digamos. Exactamente. O sea, no es que venga un joint venture, una nueva inversión ahí. No, nos vamos a dedicar a la estafa de tal. O sea, sigue siendo dentro de la misma empresa de estos mini grupos criminales, que ni tan mini, pero decisionados de lo que fueron el gran grupo criminal. Claro. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva generación, por ejemplo? Porque tenías personajes como el Chapo Guzmán, como Caro Quintero, que venían de zonas rurales muy pobres, que no tenían instrucción académica. Caro Quintero acabó hasta tercero de primaria. Y se dedicaron a traficar mota. Claro. Y a sembrarla, ¿no? Ese era el gran éxito de Caro Quintero. Hoy los grandes liderazgos, hermano, son chicos que nacieron en el 96, en el 97. En marzo el Departamento del Tesoro sacó un chart sobre quiénes son los nuevos liderazgos lavadores de dinero del cártel de Sinaloa. Y aparecen 2 hermanos que nacieron en el 96 y en el 97, con una cuñada que nació en el 98. Ellos son los grandes no estamos hablando de sicarios, halconcitos, no. Cerebros financieros del cártel de Sinaloa. Por supuesto, esta generación ya creció en universidades, en colegios privados, caros, se rodean de influencers, políticos, de empresarios, tienen un nivel de meterse a la socialité que les permite justamente esto, infiltrarse en las universidades, porque ya fueron ahí, conocen a los profesores, y entonces les venden la idea de meterse al negocio más lucrativo que tienen algunas regiones del país, que es el crimen organizado. Entonces, claro, esto era algo que no podía En este caso, a través de una especie de estafa, de extorsión. Exacto. Así como se hace una estafa maestra en política, pues se hace una estafa criminal en el mundo de los cárteles. Porque no están vendiendo necesariamente droga en las escuelas. O sea, no es el negocio. No lo es. Seguramente tienen a sus vendedores de drogas, tienen algún halcón, tienen algún profesor que medio te va identificando, mira, este alumno es secuestrable, este por acá. Pero el negocio ya realmente no está ahí. El negocio está en extraer el dinero público que llega a estas universidades opacas, tener a tus profesores honorables que en realidad trabajan para el crimen organizado. Y eso a veces es más peligroso, porque nunca sabes quiénes son, ¿no? Óscar Valderas, muchísimas gracias como siempre, hermano. ¿Te seguimos en tus redes? Muchas gracias, hermano. En Twitter o en X continuamos la conversación, @OscarValmen.